Y listo, chicas. Ahora sí, empezamos a grabar esta clase. Como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Fíjense que en la clase de hoy quiero hacer un repaso rápido de lo que vimos en la clase anterior y a partir de eso que vimos en la clase anterior vamos a resolver varios problemas. ¿Ok? Tengo distintos tipos de problemas aquí hoy. Déjenme buscar que se me hizo el lápiz. Se me perdió el lápiz ahora. Increíble. Yo lo hice. Ya va. No puedo empezar la clase sin el lápiz. Así que déjenme ponerme el día rápido. Ya va, que se me hizo, Diosito. No lo agarrado la bebé. No lo agarro la bebé. ¿Cómo te fue a Deme ti, un mi amor? segundito, chicos. Excelente. ¿Bien mañana tuyo? Claro. Ok, ahora sí, ya. Disculpen la interrupción, muchacha. Ahora sí, empezamos esta clase. Que a veces el lápiz le da por esconderse. Entonces, ya estamos aquí. Ok, primero y principal. ¿Quién se acuerda de qué eran las rectas y puntos notables del triángulo? ¿Se acuerdan de estos nombres? ¿Qué era la mediana o la transversal de gravedad? No, yo no me acuerdo. No me acuerdo. No se acuerda ninguna de las dos. Así que vamos a hacer el repaso desde cero, ¿ok? La mediana o transversal de gravedad es el segmento que va desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto, ¿ok? Entonces voy a hacer un triangulito aquí y... ya va, se me movió esto. Ese es el problemita que vamos a resolver ahorita. Entonces yo voy desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. ¿Recuerdan lo que es punto medio? ¿Qué está en el medio? Divide al lado en dos lados iguales, exactamente. Entonces, este lado es igual a este, ¿ya? Entonces, la única condición para que la mediana, para trazar una mediana, es que parte de un vértice hasta el punto medio del lado opuesto, ¿ok? ¿Y quién se acuerda? Bueno, ya me dijeron que no se acuerdan, pero el punto de intersección de las medianas, ¿ok? Se llama baricentro o centro de gravedad, ¿ok? Cualquiera de los dos nombres está bien. Baricentro o centro de gravedad. Es donde se chocan las tres medianas de un triángulo, ¿ok? Recuerden que yo siempre puedo trazar tres segmentos notables a partir de alguno de los lados, ¿ok? Yo me ubico como en una base y a partir de esa base trazo una mediana, después desde el otro lado trazo la otra mediana y desde el tercer lado trazo la tercera mediana. Entonces, este punto no tiene mucha explicación. Ahí lo dice, centro de gravedad. ¿Qué significa centro de gravedad? Que es el punto donde se equilibra un triángulo, ¿ok? Y obviamente este punto siempre va a estar dentro del triángulo. Siempre va a estar dentro del triángulo. Eh, ok, ahora voy con la segunda, la mediatriz o simetral. ¿Se acuerdan de esa? ¿O tampoco? No. Tampoco. Ok, este es más fácil. Sí. Simplemente divide un segmento. En este caso, el segmento va a ser cada lado del triángulo lo va a dividir en su punto medio perpendicularmente, ¿ok? O sea, pasa perpendicularmente por la mitad del lado. ¿Sí se entiende? Pasa perpendicularmente por la mitad de cada lado. Entonces, si yo trazo las tres mediatrices o simetrales, como le dicen aquí en Chile, voy a tener un centro o un punto donde se chocan las tres mediatrices. Eso se llama circuncentro. Pero vamos a escribir aquí rapidito para que lo anoten ustedes, ¿ok? Me interesa que copien esto, muchachas, para que no se los olvide. Esto es importante, ¿ok? La gente no le da mucha importancia a la geometría, pero de verdad que este tema a mí me encanta, sobre todo este tema que estamos viendo hoy, y es muy importante. Entonces, la mediatriz divide perpendicularmente, es perpendicular, pasando por el punto medio, por el punto medio. ¿Ok? O sea, ya no importa si aquí arriba no está el vértice, ¿ok? Ya no importa si ahí arriba no está el vértice, sino que lo que importa es que yo busco el punto medio de un lado y a partir de ahí trazo la perpendicular. ¿Se acuerdan lo que es perpendicular, verdad? ¿Vamos bien con eso? ¿O hay dudas?
¿Cuál era la perpendicular? Para El punto refrescar la medio. memoria. El punto medio. Perpendicular, El ok, punto medio. recuerden, perpendicular es como una L o forma un ángulo de 90 grados. Eso significa perpendicular. Forma un ángulo de 90 grados. Recuerden que hay dos tipos de rectas. Están las rectas paralelas, las que tienen la misma dirección, no se tocan nunca, ni se tocan ni se alejan, ni se acercan ni se alejan. Mantienen siempre la misma distancia, las paralelas, y las perpendiculares son las que forman la L o una cruz, como quieran verlo. ¿Ok? Forman un ángulo de 90 grados. Eso es perpendicular. Por el punto medio significa que divide al lado en dos partes iguales. Ok. ¿Cuál es el punto donde se intersectan las mediatrices? Se llama circuncentro. Y Como de este fue que hicimos, no escuché, ¿alguien me dijo algo? como el epicentro de los terremotos. Más o menos se parece, pero hay que tener pendiente con eso, porque hay, o sea, al final el epicentro de un terremoto es un punto, ¿ya? Y cualquier punto que yo trace en geometría puede ser epicentro, ¿ya? Pero está chévere esa analogía. Me gusta esa analogía de decir que es el epicentro de un terremoto. Ahora, circuncentro, la palabra circun, o el prefijo circun, significa que es circunscrita, es Circular. decir, centro de la circunferencia circunscrita. Circunscrita significa que está por fuera del triángulo. ¿Se entiende eso? Sí. Vamos a poner aquí, centro de la circunferencia circunscrita, circunscrita, no, esto no me va a caber aquí. Bueno, circunscrita al triángulo, es decir, por fuera. Es por fuera. Y la forma más fácil de abreviarlo es que es un punto que equidista de los tres vértices. Entonces voy a ponerlo aquí. El circuncentro equidista de los tres vértices. ¿Sí saben lo que significa equidista? No. Equidista significa que tiene la misma distancia. ¿Ok? X es de igual, dista es de distancia. Tiene la misma distancia hasta los tres vértices. ¿Ok? Desde el circuncentro, yo me voy a un vértice y va a ser la misma distancia si me voy al otro o si me voy al otro. ¿Ya? Por eso es que yo puedo trazar la circunferencia circunscrita que pasa por los tres vértices. ¿Se entendió? Ahorita vamos a hacer ejercicio, por si acaso, para que repasemos esto. Equidista de los tres vértices. Ahora voy con la bisectriz. La bisectriz, ¿se acuerdan o tampoco? Tampoco. Tampoco, Naguará. La clase anterior la borraron de su, ¿cómo se llama? De su memoria. Memoria. ¿Sí? Hicieron un reseteo, borraron clase ahí. Vamos a ver, la bisectriz es una semirrecta. Ah, bueno, se me había olvidado decirles eso, ¿no? Hasta ahora, la mediana es un segmento porque va del vértice al punto medio. Eso es la mediana. Ya no puede alargarse más. Eso es un segmento. Empieza y termina. La mediatriz es una recta, es infinita, hacia arriba y hacia abajo, eso es infinito, ¿ya? La bisectriz es una semirrecta que divide al ángulo en dos lados, en dos ángulos iguales. Vamos a hacerlo en rojo también. Déjenme ponerle color a esto. Empieza en el vértice y divide el ángulo en dos ángulos iguales. Voy a ponerle otro color a esto. Si ese ángulo completo es alfa, entonces este va a ser alfa medio y este otro también va a ser alfa medio. ¿Sí se entiende? Ya, van a ser dos ángulos iguales. Este es igual a este. Ahora, el punto donde se chocan las tres bisectrices se llama incentro. Incentro porque es de la circunferencia inscrita en el triángulo, es decir, que la circunferencia queda por dentro del triángulo. ¿Ya? Vamos a poner aquí incentro. Centro de la circunferencia inscrita al triángulo. Inscrita. Cuando uno se inscribe es porque está dentro, ¿ok? ¿Sí se entiende?
inscrita al triángulo, por dentro. Queda por dentro. Y queda por dentro de forma perfecta, tocando apenitas los tres lados, ¿ok? Apenas, no es que quede por dentro muy pequeñita o muy grande, no, es perfecta, ¿ya? Igual que la circunscrita, queda perfecta por fuera del triángulo, tocando los tres vértices, ¿ya? Entonces, en este caso, la propiedad que cumple el incentro es que equidista de los tres lados, no de los vértices, sino de los lados. Equidista de los lados. Es decir, tiene la misma distancia hacia los tres lados. Copien todo esto, lo están copiando, ¿verdad? Esto es importante. Y por último, Estoy la menos copiando. importante. Están copiando. Si tienen duda, me disculpan la letra, muchachas, pero ustedes saben cómo soy yo. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si tienen algunas dudas de lo que está escrito ahí en chino, pregúntenme que yo les repito. ¿Ya? Entonces, baricentro, circuncentro, incentro. Y ahora voy con la menos importante, que es la altura. Cuando yo trazo la altura de un triángulo, ¿qué características cumple? Esa deberían conocerlo ustedes. ¿Cómo es la altura de un triángulo? ¿Qué tiene que pasar para que esa altura? Bien. ¿Qué? ¿Qué tiene que pasar para que algo sea altura? O sea, ¿cómo trazo la altura de este triángulo? Por el medio. No es por el medio, Sumando los lados. no es sumando los lados. ¿Qué es la altura de un triángulo? ¿Qué es la altura de un triángulo? Para que sea altura, muchachos, tiene que ser perpendicular también, ¿ok? Tiene que formar el ángulo de 90 grados, ¿ya? La altura, vamos a decir que es la distancia más corta que hay desde un lado hacia el vértice, ¿ok? Desde un lado hacia el vértice. O de la proyección del lado también puede ser. Ahora, esto es altura. ¿Qué características cumple? Ya va. Se me olvidó escribir aquí de la bisectriz. Divide el ángulo en dos lados iguales. Divide el ángulo en dos ángulos iguales. Se me olvidó escribirles esto. Ángulos iguales. Ok. Y de la altura tiene que ser perpendicular y llega hasta el vértice opuesto. ¿Ok? Perpendicular al lado y llega hasta el vértice opuesto. No es la mitad directamente, como dijo Diosmari. ¿Sí se entiende la diferencia, Diosmari? No es la mitad. ¿Ya? Fíjate que, por ejemplo, esta altura está más pegada a la derecha que a la izquierda. ¿Ya? Entonces, no es la mitad, sino que es desde el lado perpendicular y choca con el vértice arriba. Eso es lo importante. Entonces, perpendicular al lado del triángulo, a un lado del triángulo, y llega al vértice opuesto. Y llega al vértice opuesto. ¿Sí se entiende eso de vértice opuesto? ¿O hay alguna duda con lo que hemos dicho hasta ahora? Sí se entiende. ¿Se entiende? Ok. El punto donde chocan las tres alturas se llama ortocentro. ¿Ok? Ortocentro. No tiene ninguna, digamos, característica en particular, sino que es intersección de las tres alturas. Eso es lo que quiero que sepa, ¿ya? Si quieren investigar un poquito más sobre esto, hay una recta muy famosa, bueno, no es tan famosa, pero hay una recta de la cual se habla mucho, que es de la recta de Euler. La recta de Euler es la recta que une estos cuatro puntos en cualquier triángulo, ¿ya?
Eso va como curiosidad de matemática. Eso le interesa más a los matemáticos que a cualquier otra ciencia, ¿ya? Por si acaso quieren leerlo. Si quieren leerlo, por ahí hay videos en YouTube también de esto que cumplen ciertas características importantes. Ahora, teniendo ya claro este repaso de lo que vimos en la clase anterior, los cuatro segmentos notables, vamos a ponerlo aquí, este también de la mediana. Vamos a decir que parte en el vértice, Dígame, amor. parte en un vértice y llega al punto medio del lado opuesto. Del lado opuesto. Ok. Ya teniendo esto claro, ahora sí vamos a pasar a resolver algunos problemitas. A ver cómo les va. Déjenme entonces pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Chan, chan, chan. Primer problema. Ustedes me van a decir, lo vamos a leer entre todos, y ustedes me van a decir cuál de los segmentos o puntos notables es lo que me están pidiendo aquí, ¿ok? Aquí dice, en América Latina se quiere incrementar la importación de productos de última generación. Para esto es necesario establecer un punto en el mapa en el que los productos que vengan del Mar Caribe, Océano Atlántico y Océano Pacífico recorran la misma distancia para llegar al depósito de productos de última generación. ¿Ya? O sea, yo necesito, ¿ustedes saben dónde está el Mar Caribe, muchachas? ¿Quién me dice dónde está el Mar El Mar Caribe? Caribe. Uy, no sé. No sabe dónde está el Al Mar lado de Caribe. Uruguay. Al lado de Uruguay. Al lado de Uruguay, aquí el Mar Caribe. No, no sé. ¿Qué opina Diosmari? Yo ¿Estará ahí el Mar digo, Caribe? yo digo que por aquí arriba. ¿Por arriba de dónde? Ah, O en por donde está Colombia. Venezuela y Colombia. Ok, entre Colombia y Venezuela. Este es el Mar Caribe, ¿ok? Este es el Mar Caribe, entre Colombia y Venezuela. Ya Venezuela, de aquí para acá, esto se llama como, Mar Paz. No, yo lo vi en física. ajá, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará esto que Atlántico. está? ¿No escuché? Atlántico. Atlántico. Ok, Océano Atlántico. Este es el Océano Atlántico, ¿ok? Todo lo que está de Venezuela a la derecha, todo eso es Océano Atlántico. O sea, obviamente la parte la parte de agua, ¿no? No voy a pensar que me estoy refiriendo a los países. Océano Atlántico. ¿Ya? Esto que está aquí arriba es el Mar Caribe. Y lo que está a la izquierda, ¿qué es? Océano Pacífico. El Es, Océano Pacífico. Ok, Océano Pacífico. Que ese es el que está en nuestra costa con Chile en este momento. ¿Sí se entiende? sí. Ujú. Estamos ¿Ya? en la línea de fuego. ¿En dónde? En la línea de fuego. Ok, la línea de fuego, esa es otra cosa, ¿ok? Pero cuando se chocan las dos placas, porque me imagino que María Esther me está hablando del movimiento de placas tectónicas, donde se chocan las dos Sí. placas, esta es la placa de Nazca, la que está ahí en frontera con Chile, y esta otra es la placa sudamericana. Entonces, cuando ellas dos se chocan, se forma la cordillera, ¿ya? Mm, La cordillera que va desde los Andes venezolanos por toda Sudamérica hasta la punta del cerro, ¿ok? Hasta aquí, hasta la Patagonia. Todo eso es cordillera, ¿sí se entiende? Cordillera de los Andes, así se llama. ¿Sí se entendió? Ujú. sí. Ok, perfecto. Ahora, ok, esa es una clase de física, un poquito de movimiento de placas tectónicas. Ahora, lo que me interesa en este problema es que los productos que vengan del Océano Pacífico, o sea, por este lado, vengan por este lado del Océano Atlántico o por este lado del Mar Caribe y Océano Atlántico ahí, tienen que llegar al punto de distribución de productos de última generación. Entonces, yo quiero que tengan la misma distancia hacia los lados, no hacia los vértices, sino hacia los lados. Me pregunto, ¿qué es lo que necesito buscar? ¿El incentro, el circuncentro, el baricentro o el ortocentro? ¿Cuál es el punto que equidista de los lados? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuál es el punto que equidista de los lados?
Circuncentro. No, no es el circuncentro. Bisectriz. María Esther. La bisectriz es la recta, no es el punto. La Incentro. bisectriz, lo que me dice Dios El Mari, es incentro. el incentro. O sea, la bisectriz lo que me dice es que divide el ángulo en dos partes iguales. Y esa recta, vamos a hacerla de color, mejor. Vamos a ponerla rojita, que se vea más... fue la amarilla. Vamos a ponerla en rojo. Esa recta, la característica que tiene, esa recta que es bisectriz, tiene la misma distancia hacia dos lados. Entonces, cuando yo busco el choque de las tres bisectrices, entonces ese punto, que es el incentro, como dijo Dios Mari, es el punto que equidista de los tres lados al mismo tiempo, ¿ya? Así que vámonos a otra aplicación, vámonos a GeoGebra otra vez, para que hagamos esta construcción rapidito. Yo les voy a explicar hoy con GeoGebra, y se me ocurrió hacerlo también con un papelito. Se me ocurrió hacerlo con un papelito. Entonces, vamos a resolver el problema en GeoGebra y en un papelito cualquiera, ¿ya? Para que ustedes aprendan lo que es el lugar geométrico de estas rectas. Aquí están viendo la pantalla de GeoGebra, ¿verdad? Ujú. Ya. Pregunto, ¿ustedes tienen ahí regla a la mano? ¿Las dos? Ujú. Sí. Sí tienen regla. ¿Tienen algún papelito que sea, no sé, aunque sea de reciclaje, un papel cualquiera que se pueda rayar? El cuaderno, sí. Ok, pero tiene que estar suelto, no puede estar la hoja pegada al cuaderno, porque la vamos a doblar. Entonces, para poder doblarla, tiene que estar suelta la hoja. Tendrá que arrancar la Sí. hoja al cuaderno. ¿Ya? Y lo tercero es si tienen algún marcador. Si tienen un marcador, chévere. Yo prefiero el marcador. No sirve ¿Ok? un No bolígrafo. importa si es punta fina, punta gruesa o un bolígrafo también le sirve. No hay problema con eso. ¿Lo tienen a la mano? Sí. Sí. Ok, perfecto. Lo que vamos a hacer, yo se lo voy a explicar primero sobre el dibujo, ¿ok? Y después lo vamos a hacer en esa hoja libre para que aprendan a calcular dónde está el incentro, que es lo que estamos buscando aquí, el incentro. Ok, primer paso, voy a marcar los tres puntos, los tres vértices de este triángulo. Aquí hay 1, 2, esto se me mueve, ya va. Aquí, 3. Tengo esos tres puntos, ¿ya? Entonces, para yo buscar el incentro, lo que tengo que trazar son las bisectrices, como lo había dicho Dios Mari. Para yo trazar las bisectrices, vamos a buscar aquí recta, paralela. Fíjense que aquí en la opción de rectas me dice perpendicular, paralela, mediatriz y bisectriz. Voy a trazar es la bisectriz, ¿ya? Y voy a empezar a trazarlo desde el vértice en E. Fíjense que yo tengo que marcar los tres vértices y ahí me traza la bisectriz. ¿Vieron cómo lo hice? O sea, yo para decirle a qué ángulo le voy a trazar la bisectriz, yo marco el vértice de abajo, que es la G, marco el del medio, que es la E, y el otro, que es la F. Vamos a poner esta bisectriz de otro color. Vamos a cambiar el color a esto. ¿Dónde? Propiedades. Color. Vamos a ponerla en rojo. Ok, esa es la primera bisectriz. Ahora voy con la siguiente. La siguiente bisectriz voy a hacerla en azul. EFG. Entonces ahí me traza la segunda bisectriz, ¿ya? Yo al tener estas dos bisectrices, ya puedo decir que ese es el incentro, pero por si acaso voy a trazar las tres. Voy a poner esta en azul. Listo. Voy a trazar ahora la tercera bisectriz. La tercera bisectriz sería el tercer ángulo. FGE. Y ahí está. ¿Qué le pasó a esto? Trazó fue otra cosa. Ya. Déjame darle para atrás. Esto es bisectriz. Voy. F, G, E. Esta sí es la bisectriz. Entonces voy a ponerla en negro. Voy a ponerla en negro, no, en verde, perdón. En verde. Ahí el punto donde se chocan las tres bisectrices, ese es el incentro. Y para yo poder calcular
o trazar la circunferencia que está por dentro de este triángulo, yo tengo que primero trazar ese punto. Vamos a trazar el puntico donde se chocan ellas tres. Ahí está el punto H. Y teniendo el punto H, yo tengo que buscar la distancia que hay a uno de los vértices. Pero ojo, si yo voy a buscar esa distancia, yo no puedo agarrar la regla y medir, por ejemplo, este pedacito que está aquí en verde. Yo no puedo calcular eso así, porque esa no es distancia. Para que sea distancia, tengo que medirlo con la perpendicular, ¿ok? Cuando ustedes vayan a buscar la distancia de un lado a un punto, es con la perpendicular. Entonces, anoten este teorema también. Vamos a anotarlo aquí. Bueno, no me deja anotarlo aquí. Pero les dicto. La distancia más corta de un punto a una recta, la distancia más corta de un punto a una recta es la perpendicular que los une. ¿Lo anotaron? Entonces, yo voy a buscar esa distancia. Voy a buscar la perpendicular. Entonces, voy a trazar ahora una recta perpendicular. Y esa perpendicular va a ir de un vértice Listo. de un lado al punto H. Por aquí. No, se me trazó mal, ya va. Ah, porque es que esto no es un triángulo. No lo tracé como polígono. ¿Cómo hago para hacer perpendicular a EF? Está raro. Agarras la recta. No. Tengo que trazar primero el triángulo para poder hablar o el segmento. Vamos a trazar el segmento. Segmento EF. Listo. Trazo el segmento F y ahora sí, yo puedo decirle perpendicular al segmento que pase por H, ¿ya? Y ahí sí está perpendicular. Acuérdense que perpendicular significa que forma un ángulo ¿cómo? ¿Cómo es este De ángulo aquí? 90 grados. De 90 grados. Listo. Y ahora sí puedo calcular cuánto mide ese segmento. Vamos a trazar el puntico este y vamos a medir con la regla. En este caso yo tengo la regla del GeoGebra, pues. Voy a poner aquí punto. Este punto me interesa. Y aquí le doy a medir distancia longitud. H ahí. Listo. De H ahí hay 1,19. Lo que yo voy a hacer ahora es trazar la circunferencia con ese mismo radio y con centro en H. Y va a quedar justamente inscrita en el triángulo. Vamos a hacerlo. Entonces tengo circunferencia donde voy a dar el centro, que es la H, y un punto de la circunferencia, que es la I. ¡Pum! Fíjense que esa circunferencia que tracé está justo por dentro del triángulo. ¿Sí se entendió lo que hicimos? ¿O hay duda? Se ¿Se entendió cómo lo hicimos? entendió. Se entendió. Se entendió. Fíjense que el punto o los puntos donde choca la circunferencia con los lados no coinciden con los mismos puntos de las bisectrices, ¿ok? Así que no vayan a confundir. Este punto de aquí no es de la bisectriz. No, o sea, el punto donde choca la circunferencia con el triángulo, con los lados del triángulo, no es la misma bisectriz, sino que es la distancia más corta que los une, por la perpendicular. Ahí es donde se choca, ¿ya? Ahí lo tenemos listo. Ahora, les voy a enseñar a hacerlo en papel, para que entiendan un poquito de una forma distinta este tema. Vamos a tomar una captura de esto y nos vamos a, donde podemos explicar el papel. Ok. Tomo una captura. Ahora, ya tienen el papelito suelto, ¿verdad? Lo tienen ahí a la mano. Prendan la cámara y me lo muestran. Prendan la cámara y me lo muestran. Aquí me va a interesar que tenga la cámara encendida. Yo voy a usar esta servilleta. Yo voy a usar esta servilleta para explicar. Ahí está Diosmari, ya tiene su papelito. Ahí está María Esther, tiene su papelito.
Ok, una hojita. De ese papel, ustedes van a marcar 3 puntos. ¿Ok? Marquen 3 puntos donde ustedes quieran. Pueden usar la hoja completa, pueden usar media hojita. Mientras más grande el triángulo, mejor. Marcan 3 puntos y unen esos 3 puntos con la regla. Pero 3 puntos como sea o como. Como ustedes quieran, que forme un triángulo. Que forme un triángulo. No pueden estar en la misma línea. ¿Ok? Un, Tienen un que ser 3 triángulo puntos. normal. Un triángulo, cualquier triángulo que tú quieras. Cualquier triángulo que tú quieras. Normal, isósceles, escalenos, como tú quieras. Cualquier punto. Yo voy a ir buscando mi lápiz también para irlo haciendo con ustedes. Vamos a ver, este lápiz también. Ok. ¿Ya marcaron los 3 puntos y trazaron las rectas? ¿Trazaron el triángulo? Estoy trazando con la regla. Ok, vayan trazando. Ahí me avisa. Ahí me avisa cuando vayan terminando. Listo. Listo. Ok. ¿Dios María lo tiene listo también? Sí, ya dije que Ok. listo. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que aquí está mi triangulito también. Esto está en una servilleta para que vean bueno, no se me ve bien pero ahí está el triángulo. Ahí se ve el triángulo. Yo lo hice en una servilleta. Ahora, lo que vamos a hacer para trazar la bisectriz, muchachas, ustedes van a doblar esta hojita de manera que coincidan 2 lados. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a hacer coincidir, si yo veo el triángulo que tengo dibujado, este lado con este, y voy a doblar justo por el vértice, ¿ok? Entonces, traten de ver el triángulo como a contraluz con el papel, para que puedan ver las 2 líneas que tienen que estar coincidiendo justamente en los 2 lados. Por el vértice. El doblez que vayan a hacer es por el vértice, que une esos mismos 2 lados. La mitad. No pueden doblarlo ni más arriba ni más abajo, sino justamente por el vértice. Con Listo. cuidadito, que se vea. Ahí quedó. Ok, a mí me quedó ahí. Ahora, con este doblez, ustedes doblan toda la hojita. Les va a quedar toda doblada, ¿ok? Doblan toda la hojita. Ahora, la desdoblan y van a marcar esa línea con la regla. Rapidito. Tracen esa línea con la regla. Por donde doblaron. De hecho, lo pueden hacer hasta sin regla, porque como ya está la hoja doblada, al pasar el lápiz va a ir derechito por ese doblez. Y lo mismo van a hacer con los otros 2 vértices. ¿Sí lo entendieron? Con los otros 2 vértices. Entonces, van a unir los dos lados doblando justamente por el vértice. Doblando justamente por el vértice. Con cuidadito. O sea, yo le hice como así lo que dijo, pero no entendí el otro. A ver cómo te quedó el dibujo, Diosmari. A ver cómo te quedó. Ajá. Ok, ese está bien. Ese está bien porque ese es un triángulo isósceles. Ahora lo vas a hacer con los otros vértices, el de la derecha y el de la izquierda. Pero el doblez ya no va a ser tan fácil porque ya no está por toda la mitad. Así que tienes que hacerlo con cuidadito. ¿Me entiendes? De Y manera entonces, que te ¿cómo lo hago? coincida, te tiene que coincidir, por ejemplo, si te vas al vértice de la derecha, al que está a la derecha, te tiene O que sea, coincidir el lado de arriba, el de la derecha y el de abajo. Te tienen que coincidir, uno arriba del otro, algo así. pero tiene que, por ejemplo, el de la derecha con el de la punta. Exactamente, el de la derecha con el de abajo. Tienen que coincidir, tienen que verse un lado arriba del otro. Y dobla justamente en el vértice. Dobla justamente en el vértice. No sé. A ver. Sí, como así. No, pero fíjate que no lo doblaste en el vértice. Doblaste de manera que coincidiste el lado sobre él mismo.
coincidiste un lado sobre el mismo. Tú tienes que coincidir el lado de arriba, el de la izquierda, con el de abajo. O sea, son dos lados distintos, lo que tienen que verse uno encima del otro al doblar la hoja. ¿Me entiendes? Fíjate acá, por ejemplo, yo estoy haciendo el doblez de mi servilleta. Ahí ves el, ya va, déjame quitar el filtro. Voy a quitar el filtro para que me puedan ver bien, porque el filtro no deja que me vea. Ya va, ¿dónde hago para quitar? Es aquí, en esta cámara. Quitar el filtro, aquí, chan, 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 ninguno. Ok, ya va. Ahí parece que me ven bien, Ujú. Sí, pero ahora, ¿cómo hago para salir de aquí? Ahí salí. Ahí me ven, ¿verdad? Me ven bien, sin filtro. Sí. Ok, primero, este es mi triángulo. Este es mi Ujú. triángulo. Yo lo doblo de manera que, fíjense, en el lado de arriba, el lado que está arriba y el lado que está abajo, yo lo doblo de manera que coincidan los dos a contraluz y lo doblo justamente por el vértice. Aquí no sé si lo ven a contraluz ustedes, pero yo creo que tendré que poner otro bombillo, en vez de poner mi cara, poner otro bombillo para que lo vean. Pero entonces coinciden, el de arriba y el de abajo coinciden y lo estoy doblando justo por el vértice. ¿Ya? El de arriba y el de abajo. ¿Sí? ¿Sí se entiende o no se entendió? sí, Yo lo doblo justo por el vértice, de manera que coinciden dos lados distintos del triángulo. Dos lados distintos del triángulo. Vamos a ver cómo les va quedando. Me avisan No, cómo o les sea, fue. no entendí, no entendí. No entendí. ¿Quién me dijo no entendí? Dios Mari. Ya. Sí. Ajá, ahí a María Esther le quedó bien. Esa es una bisectriz, esa está bien. Ahora voy con Dios Mari. A ver, Dios Mari, fíjate que ahí tú ves las dos líneas que ya yo tracé, ¿verdad? Ujú. ¿Ves las dos líneas o se ve muy clarito? No sé si se ve muy clarito. Sí se ve. Sí se ve. Ahí ya yo tracé dos líneas. Me falta es esta de abajo, ¿verdad? Que es el vértice, la bisectriz que yo no he trazado todavía. Para poder trazar esa bisectriz de abajo, yo tengo que unir el lado de la derecha con el de la izquierda, de manera que yo doble y coincidan esos dos lados. O sea, que cuando yo lo vea a contraluz, coincidan esos dos lados, derecha e izquierda, pero yo doblo justamente por el vértice. Voy a hacerlo. Si yo doblo, vamos a doblar aquí, doblo así, que se vea a contraluz, ya va, para ver que me quede bien. Aquí voy. Aquí quedó. Ahí quedó. Entonces, yo doblo completa la hoja, la doblo completa. Y fíjate, ahora voy a abrirlo para que veas cómo quedó el doblez. Abro el triángulo y fíjate que quedó por todo el medio de los dos triángulos, de los dos lados. ¿Sí lo ves? ¿Se ve bien? Ya, pero. O sea, ya hice el del medio. ¿Cómo hago el otro como? O sea, el que había hecho antes estaba bien. Sí, el primero que hiciste estaba bien, porque ese era el más fácil. Ese era el más fácil. Ahora tienes que hacer los otros dos. Por El eso, primero que hiciste estaba bien. ya hice el del medio. ¿Y ahora cómo hago los otros? Por eso, a ver, ponle nombres a los vértices, A, B y C, como tú quieras, pónselos ahí, que se vean. Ven acá, Ana, para que saludes de aquí. Dile, hola, Dios Mari, yo te voy a explicar. Ok, para ver los nombres, A, B y C. Ok, hiciste el de la B, ahora te falta el de la A. Tú tienes que hacer coincidir, si lo vas a hacer el de la A, tienes que hacer coincidir el lado AC con el lado AB. ¿Ok? Si quieres lo pintas de otro color. Si tienes algún color rojo o lo que tú quieras, lo pintas de otro color. AB y AC. Y que coincidan el rojo con, o sea, esos dos lados tienen que coincidir uno encima del otro cuando lo dobles. ¿Sí se entiende? Tiene que coincidir A con B. A con B. AB, no, el lado AB, cuando digo AB es el lado completo. AB es el lado con AC. Tienen que coincidir un lado encima del otro. Imagínatelo así. Están los dos lados unidos en este vértice. Tú lo vas a doblar Pero no importa, y va a no quedar importa con el otro. que como no quede la punta con punta. Correcto. No importa que queden
punta con punta, no importa eso. Lo importante es que lo dobles justamente por el vértice A. Eso es lo que importa, que lo dobles justamente por el vértice A. Vamos a ver, yo sé que lo van a hacer, yo sé que ustedes pueden. Justamente por el vértice A. ¿Hace? Ok, perfecto, muy bien, Diosmari, eso es, está perfecto. Y ahora lo mismo con el tercer lado, muy bien, ahí lo agarraste completico. O sea, Para lo ver cómo mismo. podría ser. Lo mismo, exactamente, lo mismo, pero por el tercer vértice. Está perfecto. Te quedó hasta bonito, ¿vale? Más bonito que a mí. O sea, ahora tiene que pegar la B con C al A con C. Ajá, exactamente. A con C y C con CB. No sé. A ver, no veo el de Marester. Ajá, Marester hizo uno, vas bien con ese, pero te faltan dos, Marester. Te faltan dos, no veo las otras dos rectas. Para ver los nombres, Marester. ¿Le pusiste ya nombres le pusiste nombres a los vértices? No, A ver, ¿qué claro. pasó? ¿Te quedó mal? Dios Mari. Se me rompió. Ay, se te rompió la hoja. Profe, mire. Ay, lo doblaste mucho. Cónchale, pero es que lo doblaste con maldad, vale. Pégalo, Ella ponle me... ahí cinta Ya plástica. tengo el C. Si tienes cinta plástica, ponle ahí cinta plástica. No tengo rollo. No tengo rollo. Ponle ahí cinta plástica para que no pierdas ahí tu trabajo. Trata de pegar lo que te quede bien, Dios mío. Ay, señor. Me va a dar algo. A ver, ajá. Para Ya ver cómo va. va María. Y entonces, hablando de vaquero. Vamos a ver cómo irá María ahí. Esto no es tan fácil, ¿ok? Y explicarlo así online tampoco es tan fácil, pero yo sé que ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Ya. Según yo, ahí sí quedó bien pegado, mira. A ver, ahí quedó. Ok, y el tercer doblez no lo veo, la tercera línea. Ahí le quedó a María Esther, perfecto. Póngale entonces, María Esther, el nombre. Ese es el incentro. Ese es el incentro. Muy bien, ahí sí se ve. Muy bien ahí, Dios Mari. Ese es el incentro. Póngale nombre. Y ahora, con una regla, de hecho, si es con una escuadra, mejor. Si es con una escuadra, mejor, porque la escuadra funciona mejor que la regla. Agarren el ángulo recto de la escuadra, ¿ok? Si ustedes agarran el ángulo recto de la escuadra, ustedes pueden medir la distancia que hay desde un lado hacia el punto, el incentro, ¿ok? Y con eso, si tienen compás, hacen la circunferencia completa. ¿Tienen ahí el compás a la mano? No. Hago el círculo, o sea, hago el círculo Hacer el círculo, ajá. con el centro con el incentro. Ahora, Diosmari, como tomó un triángulo muy especial, que es un triángulo isósceles, lo tiene más fácil ahí, Diosmari. Si tú ves la primera bisectriz que hiciste, que era la de todo el medio, ¿verdad? Por donde rompiste la hoja. Fue por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí mismo donde rompiste la hoja, mide esa distancia desde el incentro hasta esa base del triángulo isósceles.
Del Y incentro ahí hacia B. trazas, O ajá, del incentro hacia B. no al vértice, sino al lado, a donde choca la bisectriz con el Como si lado de fuera el abajo, radio. como si fuera el radio, exactamente, ese es el radio. Pero no es hacia el vértice, sino hacia el lado del triángulo, porque la circunferencia te va a quedar por dentro del triángulo. A ver, ahí me parece que la está haciendo bien Diosmari. O sea, porque igual como que el círculo no me queda bien. No sé si no lo... Tranquila, tranquila, eso Tengo poquito este a poco. circulito para poder No, hacer. pero es que no puede ser de cualquier tamaño, María Esther. Tiene que ser un compás obligatoriamente. Ahí sí tiene que ser compás obligatoriamente, porque si lo haces más grande o más pequeño, no te va a quedar. No te va a quedar. ¿Ves? Entonces, si quieres, lo dejas así y cuando tengas el compás, completas ahí la actividad, ¿ok? Ok. Ahí Dios María está haciendo la segunda. Ahora, yo voy a ir buscando otra servilleta porque nos va a faltar Profe, el pero es que segundo me problema. Así o que sea, vayan no, ustedes buscando otro triángulo también. profe, es que, Voy a ir Hago buscando cualquier otra servilleta. triángulo de cualquier ¿Ah? forma. es que, no De sé, cualquier forma. no Ok. me queda ¿Ah? como justo, Para ver. no me quedan justo como las cosas adentro Ok, del porque triángulo. es que la agarraste mal la distancia. Agarraste mal la distancia. La agarraste fue, muéstrame para explicarte. Tienes que borrar la circunferencia. Tienes que borrar la circunferencia y vas a agarrar la distancia es hacia la primera recta que trazaste que quedaba por todo el medio. Pero hacia abajo, no, por eso, hacia abajo. Muéstrame la hoja para decirte el vértice exactamente, que no me acuerdo los nombres de los vértices. Mm, Para ver la hoja. Otra vez. Desde el vértice B, ¿ok? Vas a buscar la distancia, es del incentro hacia abajo, hacia el lado AC, donde se choca la bisectriz que trazaste en B, desde el incentro hacia el lado AC. O sea, como aquí. Esa es la distancia, esa misma. Muy bien. Yo voy a buscar otra servilleta. Para que vean que aquí enseñamos matemática con lo que haya en sus casas. Lo que sea que tengan en la casa, les sirve para aprender matemáticas, muchachos. Yo voy a buscar servilleta otra vez. Ok. Si tienen papel periódico, si Vamos a tienen... necesitar esto de nuevo. No, ese lo vas a guardar porque esa es la explicación del incentro con las bisectrices. ¿Ok? Le vas a poner bisectriz y al nombre es el incentro. Ahora voy con otro. Van a trazar otro triángulo cualquiera, ¿ok? Otro triángulo cualquiera. Ustedes pongan 3 puntos al azar. Si te queda feo, mejor todavía, Dios Mario, ¿ok? Porque ya hiciste uno con un triángulo bonito, un triángulo isósceles. Ahora busca Ay, hacerlo hice con el un mismo triángulo triángulo. escaleno. Lo hizo igualito María Esther. Bueno, ese está bien porque ese es un triángulo escaleno, el que había hecho María. Así es que vamos a resolver este segundo problema. Ya va. Borro esto. ¿Cómo hacemos para movernos aquí? Vale, aquí. Ay, Ah, pero aquí hay un problema. Se me dañó el dibujo con las rectas estas. Voy a moverme más a la izquierda. los hice Ok, lo más al azar posible. perfecto. Vaya. Aquí se ve Están viendo mi pantalla, ¿verdad? El GeoGebra. Sí. Ok, yo voy a fijar esta imagen acá y vamos a leer el problema. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, porque esto por lo general lleva mucho tiempo. Ok, vamos bien. Dice, un jardinero siembra 3 grupos de plantas en su jardín y los 3 grupos necesitan abundante agua para florecer, pero solo tiene una manguera y un aspersor. ¿Ustedes saben lo que es un aspersor? Sí. Una cosita que sale de la tierra como con tubos por Agua. abajo de la tierra. Ok, que es como una pistolita de agua que va escupiendo y va dando vuelta. Ese es el aspersor, ¿ok? El que va escupiendo agua. Ahora, la pregunta es, ¿podrías ayudarlo a deducir dónde debe colocar el aspersor de manera tal que riegue los 3 grupos de plantas simultáneamente?
¿Ustedes creen que se puede En hacer el esto? centro. Sí, ¿No escuché? si lo ponen en el centro. ¿Cuál centro? Porque son muchos centros. El triángulo tiene muchos centros, ya los vimos todos. Entonces, ¿en cuál centro tiene que ponerlo? El centro. En el... no, No es en el incentro. En el incentro no me sirve porque va, imagínense que si yo pongo a las personas en el incentro, va a quedar la circunferencia inscrita, es decir, el aspersor va a ser así en el medio del triángulo, pero no va a regar ninguna de las maticas. ¿Sí se entiende? Baricentro. En el baricentro, dice María Esther. ¿Qué no, características tenía el Dios baricentro? Mari. Ya. Ah, Dios Mari, perdón. ¿Qué características tiene el baricentro? Ahí Es está. el centro de gravedad. Aquí yo necesito poner a las personas en el centro de gravedad del triángulo. Sí. No, Ah, no es en el centro de ¿qué? gravedad. Porque el centro de gravedad es para yo hacer equilibrio, para eso me sirve el centro de gravedad, para hacer equilibrio con el triángulo. Pero aquí yo ni siquiera voy a hacer, yo ni siquiera puedo tomar este triángulo porque las maticas están sembradas en el piso, en el jardín. Entonces no es el baricentro. ¿Cuál es el punto que equidista de los tres Ortocentro. vértices? De los tres vértices. No es el Ortocentro. ortocentro tampoco. El que pasa por los tres vértices, ¿cuál es? Incentro. Bisectriz. El circuncentro. Circuncentro, es lo que vamos a hacer aquí. Oh, Es el circuncentro lo que vamos a hacer aquí, que es el equidista de los tres vértices. ¿Ya? Yo lo que me interesa aquí son los vértices, no los lados. Yo no quiero regar los lados. Yo quiero regar son los vértices. Ahí es donde están sembradas las florecitas. ¿Sí se entendió? Sí. Entonces, vamos a trazar el circuncentro y para poder trazar el circuncentro, tengo que buscar las que, ¿cuáles son las rectas que me dan el circuncentro? eh, Empieza por M. Las mediana. no son las medianas. Las medianas me dan el vericentro. Transversal de carrera. ¿Cuál será la recta que me da el circuncentro? Comienza por M. Empieza por M y no es mediana. Mm, mm. Empieza por M y no es mediana. ¿Cuál será? ¿Cuál es la segunda letra? Es la E. La Mm. segunda letra es la E. ¿Cómo que no es Naguará, no copiaron mediana? nada de lo que les dicté. Nada de O lo que les sea, escribí. mediatriz. La mediatriz. Esa es la que voy a necesitar aquí. Pero, Ahora, no, muchachos. pero, ajá, ¿No escuché, perdón? nada. Es la mediatriz. Cónchale, ya va. Pero es que no tengo regla suficientemente larga para hacer esta línea y me queda mal. Ajá, pregunto, ¿ya tienen su hojita lista con los 3 puntos y trazaron el triángulo? Sí. Ok, Sí. Here. listo. Entonces, teniendo esos 3 puntos y ese triángulo trazado, para yo buscar la mediatriz, ahora voy a doblar de manera que coincida un lado sobre el mismo. Entonces, primero pónganle nombre, pónganle ABC al triángulo. Pónganle ABC. A, B, se me va a romper la servilleta. No me Ay, deja escribir aquí. le puse 2 veces C. ABC. Voy a Si ponerle yo B. pongo ABC, voy a trazar la mediatriz con respecto al lado BC. Fíjense que ahí está. La A está aquí arriba, el lado BC es el que está abajo. BC. Para yo trazar la mediatriz con él, yo tengo que doblarlo de manera que coincida la B, el punto B, sobre el punto C y que el lado se vea encima de él mismo a contraluz. ¿Ok? El lado tiene que quedar encima de él mismo cuando yo doble la hojita. A ver. Tiene que quedar punta con punta, Ahí quedó. o no importa. Punta con punta, sí. Punta con punta y que el lado quede encima del mismo. Esas dos características debe tener Pero cuando lo doble. a mí no me Ajá. quedó, o sea, no me quedó la punta de arriba como el centro ahí en la No, punta. la tercera punta no va a quedar igual. Para ver cómo te quedó.
Ya va, déjalo marco un poquito. La tercera punta no va a quedar encima del doblez. La tercera punta no va a quedar encima del doblez. Como A ver. que se desvió un poquitito. Ah, pero es que hiciste otra vez un isósceles. Pero es que no sé cómo hacer otro. No Ya. puedo con las cosas mal hechas. No. No te gusta la cosa fea. No importa, Mari. Esa está bien. Esa recta también. Pero, ¿por qué te decía que lo trazaras distinto? Porque en el triángulo isósceles, esa que estás trazando es mediatriz, es bisectriz, es altura y es todo al mismo tiempo. Esa recta que trazaste es todo al mismo tiempo en ese triángulo. Pero en los demás triángulos no pasa eso. Pero no importa, vas bien. Ahora haz las otras dos. ¿Cómo hago las otras? Las otras dos, bueno, tú marcas, déjame marcar de aquí, fíjate. Aquí yo tenía el lado BC. ¿Lo ves, no? El lado BC yo lo doblé de manera que coincidiera el vértice B, que es el que está a la derecha, con el vértice C, que es el que está aquí abajo. Lo doblé y quedó esa recta al medio doblada, ¿no? Coinciden los dos vértices y coincide el lado sobre el mismo. Yo voy a trazar esa recta, esa mediatriz. Profe, usted no tiene hoja. Me las quitaron, no sé, yo tenía yo le había regalado un libro completo a la bebé de hojas de reciclaje y me las quitaron. Como yo no escribo en papel ya, no sé dónde está. Pero ahora voy a hacer el segundo. A ver, tengo el lado AC. Aquí tengo el lado AC. Para yo trazar la mediatriz del lado AC, yo lo voy a doblar otra vez de manera que coincida el vértice A con el vértice en C. Y ese lado tiene que verse a contraluz encima del mismo. ¿Ya va? No veo dónde está el punto C aquí. Aquí está abajo. Coinciden los puntos y el lado sobre el mismo. Y ahí quedó. ¿Así? A ver, más abajito no veo más abajo. Ahí está perfecta. Esa es. Muy bien. Y ahora te falta el tercero, Dios Mari. Te falta el Lo tercero mismo. nada más. A ver, no, la de María no está bien. Trazaste otra vez la bisectriz, me parece. La de María no está bien. Tienes que volver a hacerlo, María Esther. La de María Esther pareciera que lo hice con las bisectrices otra vez. Ese es el incentro. No la vayas a botar porque te sirve como incentro, pero no es el circuncentro. Se me está yendo la luz. Cónchale. Parece que estoy haciendo cosas. A ver, ahora voy con la tercera, que sería el BC. Yo otra vez hago coincidir el vértice en B. Perdón, AB es el que me falta. AB es el que me falta. El vértice en A con el vértice en B y que coincida la recta sobre ella misma. Chan, 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 doblo y ahí me va a quedar. Ajá, esa es. Muy bien ahí, muy bien ahí. Dios Mari, Dios Mari. muy bien ahí. Fíjate que, Dios Mari, el punto no es el mismo, ¿ok? Se puede parecer, pero no es el mismo en los dos triángulos que tú hiciste, en este caso. O sea, el incentro, bueno, no, mentira. Bueno, por lo menos la primera recta está bien, pero las otras dos no van a coincidir. Las otras dos no coinciden. No, está bien, no es el mismo. No es el mismo punto. Así es que ese puntico se llama circuncentro. Póngale nombre. No se escucha. No se escucha. Perdón, perdón, me había entrado. Vale. Ajá, les decía, si tienes el compás, Dios Mari, mide la distancia desde el circuncentro hasta cualquiera de los vértices. Y ahí Cualquiera. trazas la circunferencia. Cualquiera de los vértices, sí. Ahí sí, cualquiera de los vértices. Ese es más fácil. Pero me va a quedar más grande.
Se te va a salir de la hoja. Puede ser que se te salga la hoja, pero no importa. Tú haces lo que puedas hacer. Señor. Ese otro. ¿Eh? No, ese tampoco es. Ese sigue siendo otra cosa. No es, pero haz el triángulo y trazas una sola mediatriz, María Esther, y me lo muestras para ayudarte. ¿Ok? Haz el triángulo y trazas una sola mediatriz. Ahí te quedó, ¿ves? Perfecto. Muy bien. Muy bien, Pero Mari. yo pensé que iba a quedar por dentro. ¿Pensaste que qué? ¿No te escuché? Que, que iba a quedar por dentro del círculo. Por eso dije, se va a No, salir. porque este es circunscrito. Este es circunscrito, por eso es por fuera. ¿Sí se entendió? El primero era inscrito, por eso es incentro. Este es circuncentro. Ajá, María, haz una sola mediatriz y me lo muestras para decirte si vas bien o no, para ayudarte. Ahora, mientras María Esther hace eso, yo lo voy a hacer. Ese está bien. Ese está bien. Ahora te faltan las otras dos. Ajá. Que coincida un vértice encima del otro y un lado encima del otro. O sea, el lado sobre el mismo, perdón. Un vértice sobre el otro y el lado sobre el mismo. No, ese no se ve bien. Ese no se ve bien. Me parece que está más abajo de lo que debería. Pero hazlo con el tercero, a ver. Hazlo con el tercer lado. A ver qué tal. Un vértice encima del otro y un lado sobre el mismo. Ok, ese parece que sí está bien. Ese sí está bien. Entonces, marca los otros dos, y ahí se van a chocar en un mismo punto. Ese sí está bien. Así es que ahora voy a hacer la explicación aquí en GeoGebra para que estén atentas. Ese es el circuncentro. Vamos a hacerlo aquí. Primer paso, voy a ponerle puntos a esta florecita. J, K, L. Ahí están las tres flores. De esas florecitas, yo para poder trazar las mediatrices, tengo que trazar primero los segmentos, porque una mediatriz, sin yo tener el segmento trazado, no lo puede hacer GeoGebra. Entonces yo voy a trazar es el polígono completo primero, el triángulo. J, K, L, J otra vez. Y ahí me queda. ¿Ves? Ahora, fíjense que el triángulo que tracé en GeoGebra me quedó un poquitico movido con respecto al anterior, pero son detallitos de construcción. Ahora, yo voy a trazar las mediatrices. Para trazar la mediatriz, me pongo aquí en donde dice perpendicular y voy a buscar mediatriz. Y para yo definir lo que es la mediatriz, yo tengo que decir con respecto a qué segmento quiero hacer la mediatriz. Si yo le digo JK, él me traza esa mediatriz. ¿Ya? Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle aquí, ya va, no me deja buscar las propiedades. No me deja buscar las propiedades. ¿Cómo hago para abrir las propiedades? Aquí. Ok, vamos a ponerle rojo a esta. Ahora voy a trazar la otra mediatriz. La otra mediatriz sería la de KL. Y esta la voy a poner en... ¿qué color? Bueno, ya va. Voy a trazar la otra también de una vez. Ya cuando tenga las tres, ahí sí le cambio el color. Ok. A una la voy a poner azul y la otra la pongo en verde. Ahí se chocan las tres mediatrices que tracé, se chocan en un solo punto. Ese punto donde se chocan, fíjense que no necesariamente está dentro del triángulo. En los triángulos que ustedes trazaron les quedó dentro. Pero en el triángulo que yo tracé, como es un triángulo escaleno, más feo, no me quedó dentro del triángulo. Pero ese es el circuncentro. Yo Con pongo el razón, centro yo sí aquí, decía. pácata, Entonces, ahí es y donde se ahora riegan yo, todas las plantitas. exactamente, aquí es la distancia. Fíjense que si yo trazo el compás, con el compás centro en M y busco la distancia a uno de los vértices, por ahí el chorrito de agua va a llegar a todas las plantitas. ¿Sí se entendió? Ujú. Ah, profesor, pero el chorrito de agua. Ah, perdón, ya va. Aquí.
Ah, profesor, pero el chorrito de agua va a mojar toda la pared de este lado. Ah, bueno, ese es un mal necesario, ¿ok? ¿Por qué? Porque el círculo va a pasar por otras partes donde uno no quiere que pase. Se me sale de la hoja. No importa, se me va a salir de la hoja, pero lo importante es que pase por los 3 vértices. Justamente por ahí es por donde quiero que pase. ¿Sí se entendió? ¿Ya? Entonces, este es el circuncentro, punto de intersección de las mediatrices. Por último, vamos a devolvernos a la diapositiva, PowerPoint, aquí. Bueno, yo quisiera tomarle captura a esto, ¿vale? Para dejarlo para el recuerdo. Ya va. A tomarle captura a esto. Ustedes están viendo ahí el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Sí, ahí se ve el PowerPoint. Entonces, yo voy a tomarle captura a esto y lo llevo para allá para dejarlo ahí para el recuerdo. Que lo hice con ustedes. Listo. Esto lo dejamos por aquí, la solución. El último me dice aquí. En el techo de un museo se quiere instalar un diseño que incluye triángulos de gran tamaño hechos de acero inoxidable. Para transportarlos a esa altura resulta conveniente encontrar su centro de masa para poder distribuir su peso uniformemente en la grúa. Si los triángulos tienen una distribución de masa homogénea, ¿cómo podrías encontrar su centro de masa? Con ¿Qué es lo que buscamos? ¿No centro de escuché, Marisol? gravedad. El centro de gravedad. Eso es lo que buscamos. Centro de gravedad es lo mismo que centro de masa. Si ustedes quieren hacer este experimento, les recomiendo busquen cartulina. Ya no nos sirve un papelito simple. Ya a mí no me sirve la servilleta, porque la servilleta yo no puedo hacer que se pare, ¿no? Entonces, tiene que ser con cartulina o con un platico de anime. ¿Sí saben lo que son los platicos de anime, no? ¿Ya? Entonces, ahí tendrán que hacer un triángulo ustedes con el platico de anime y si es platico de anime, no lo pueden doblar porque se lo van a romper. Entonces, lo que tienen que hacer es trazan un triángulo, hacerlo aquí rudimentariamente, buscan el punto medio con la regla y trazan, ¿cómo se llama esta recta que va del vértice al punto medio? ¿Cómo se llama eso? Se llama bisectriz. No, ¿No? del vértice al punto medio del lado, no es la bisectriz. Del vértice al punto medio del lado, ¿cómo se llama? Ay, no sé. Empieza por M. ¿Cómo se llama? Del Media. No. la mediana. La mediana. Ahora sí es la ¿Ok? mediana. Entonces van a trazar las 3 medianas. Ahora sí es la mediana, exactamente. Entonces van a buscar los puntos medios y van trazando del vértice al vértice, perdón, del vértice al punto medio al lado opuesto y así sucesivamente. Buscan el Ay, punto medio del vértice al punto medio y así sucesivamente con el tercero. Ñágata. Donde se corten, ustedes agarran ese platico de Plumavit que ya lo cortaron, tiene que estar recortado en forma de triángulo, obviamente, y ustedes le ponen la punta del lápiz en ese punto y eso es el centro de gravedad. ¿Ustedes por casualidad tendrán un platico ahí que puedan recortar? ¿De cartón o de Plumavit? No. no. No tiene. Bueno, se No lo dejo tengo de plata. tarea para la próxima clase. Todo el mundo traer un triángulo de anime o de cartulina o de cartón. De manera que no se doble. Tiene que ser un material más o menos resistente que no se doble. Y un triángulo más o menos grande, ¿ok? No vaya a buscarme un triangulito chiquitico. Busquen algo más grande. ¿Ya? Lo dejamos de tarea para la próxima clase. Mientras tanto, resolvamos otros tipos de ejercicio, ¿vale? Ya hicimos la explicación bonita y chévere. Ahora vamos con lo formal. Dice aquí. En el triángulo ABC, de la figura junta, H es el ortocentro. ¿Se acuerda lo que es el ortocentro? ¿O No. no se acuerda? No. Ya se me olvidó. El único que no dibujamos es el de las alturas. El único que no dibujamos es el de las alturas. ¿Ok? Es intersección de las alturas. ¿Sí se entiende? Intersección de las alturas. Ese es el ortocentro. Se llama ortocentro, orto
por perpendicular, por ortogonalidad. ¿Ok? ¿Ya? De las alturas, intersección de las alturas. Ahora, si el ángulo ABC mide 35 grados, ¿dónde está el ángulo ABC? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el ángulo ABC? A, De A a B y de B a C. A, B, C. No veo, lo que rayaron ahí no lo veo. Rayen de otro C, color. B y A. Entonces, ¿dónde está el triángulo? ¿Dónde están esos 35 grados? ¿En A, en B o en C? En A, B. ¿Aquí en la A? en A. Yo confío en ¿Dónde tú vas, Sabrina? ¿Qué dice Osmari? ¿Será aquí en la A? El ángulo ABC, eso es lo que estoy buscando. Ángulo ABC, ¿dónde está? En B, En B. ¿Por qué es en B, Diosmari? porque ese une, o sea, está unido, conectado con C y con A. Exactamente, o sea, en ese orden, María Esther, presta atención aquí, María, que esto es importantísimo. Si te hablan del ángulo ABC, tú tienes que empezar desde la A, pasas por la B y llegas a la C. Ahí te dice dónde está el 35 grados. ¿Sí se entiende? En el orden que te lo den. Es en ese orden que te lo den. ¿Sí se entendió? Sí. Ok, muy bien. Ahora, me están preguntando cuánto mide el ángulo DHA. DHA, ¿dónde está? Tú empiezas. DHA. E, A. Entonces, este es el ángulo que me están pidiendo. ¿Sí se entiende? Sí. Vamos a ponerle X ahí. Incógnita. Incógnita. Muy bien. Es una X. Ahora, ¿cómo puedo encontrar ese ángulo? ¿Qué se les ocurre a ustedes aquí? ¿Qué se les ocurre a ustedes aquí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer aquí? Descubrir que suma todo. Perdón, ¿no escuché? Descubrir que suma todo. O sea, ¿cuánto da el total de todos los... Ok, eso está bien, pero tienes que partir de algún dato, porque solamente tenemos el 35. Me faltan muchos ángulos. Por ejemplo, en el triángulo DBC, ¿qué otro ángulo conozco, además del 35 grados? ¿Qué otro ángulo conozco? Considerando esto. El de 90 grados. ¿Dónde está el de 90 grados? ¿Dónde está el ángulo de 90 grados? Con CD. En la D. CDB. ¿Aquí? Ujú. Ese es el ángulo de 90 grados. ¿Por qué es un ángulo de 90 grados? Porque sí. Porque Porque está Es una L. recto. Porque está recto. porque es altura. No es porque esté recto, no es por el dibujo, ojo con esto, ¿ok? No se enfoque en el dibujo porque el dibujo puede estar totalmente mal hecho, ¿ok? Y eso pasa en geometría. Los profesores y las guías hacemos los dibujos mal hechos a propósito para que el estudiante se equivoque. No, mentira. No es para que el estudiante se equivoque, sino para que no se enfoque en el dibujo, sino en el concepto matemático, ¿ok? La geometría se estudia con el concepto, no con un dibujo, ¿ya? Entonces, pendiente ahí con eso. No es por el dibujo, no es porque esté recto, sino porque me dicen que es ortocentro. Y la palabra ortocentro es la intersección de las alturas. Es decir, que DC es altura. Como es altura, es perpendicular. ¿Sí se entiende? Ujú. ¿Ya? Como es altura, es perpendicular. Ahora, si este vale 90 y este vale 35, ¿cuánto vale el tercer ángulo? Este 93. ¿Cuánto vale el tercero? 180 es Ajá. el total, ¿cierto? La suma es 180, ajá. Ajá. Mm. Ajá. 55. 55, muy bien, María Esther. Entonces, este vale 55. De manera
que la suma de ellos tres es 180 grados. Si ese vale 55, este vale 90. Ahora la pregunta es, ¿qué más puedo saber? Porque necesito irme a este triangulito pequeño. Necesito irme a ese triangulito pequeño. ¿Cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, de este triangulito pequeño, CEH, ¿qué otro ángulo conozco? De CEH. Ningún otro. ¿Qué otro ángulo conozco? De CEH. Ya tengo este ángulo que es 55. ¿Qué otro conozco? ¿Y por qué? ¿Qué otro ángulo conozco? Vamos a ver. El 125. ¿Cuál vale 125? Los dos. ¿Los dos cuáles? HE. Sumando. H, no entendí. ¿Quién es H? La H y Ah, la los E otros. valen. Ah, ok. Ah, la suma de los otros dos es 125, claro. Eso Sí. está bien. Pero no me sirve. Eso está bien, pero no me sirve. O sea, No hay necesito manera algo de más calcular. específico. No hay ¿No manera de escuché? calcular. No hay ¿No? manera de buscar lo que nos falta sin hacer todo ese proceso. O sea, es que no estoy haciendo ningún proceso. Nosotros aquí buscamos lo que nos faltaba, nada más, 55. Ahora el tema es, yo quiero buscar qué otro ángulo conozco aquí. Ya yo sé que es 125. La suma de H más G es 125, como dice Marister, eso es verdad. Pero necesito algo más específico. Y tienen que concentrarse en esto. Ese es el dato importante. H es ortocentro. H es ortocentro. ¿Qué Y significa que H sea ortocentro ahí? entonces sería la mitad de 90 grados, ¿no? La D. La El- D es de 90 grados, ya lo dijimos. Pero en la este H, triangulito pequeño, ¿cuál es el de 90 grados? La el H no, 90 grados, la E. es la E. ¿Por qué? Porque AE es altura, ¿sí se entiende? Como pasa por H, que es el ortocentro, eso es altura, ¿sí se entendió? Ujú. Si ese es 90, entonces este también es 90. Aunque en el dibujo parezca que no, ¿ok? En el dibujo pareciera que no fuese recto, pero es recto. Y si ese es un ángulo recto, ¿cuánto vale el tercer ángulo? eh, Si este vale 90, ¿cuánto vale el tercero? no, 35. 35, muy bien. No se escucha. Profe, no se escucha. Disculpe, muchacha, me habían llamado otra vez y no me di cuenta. ¿Cuánto vale la X? Otra vez. Ya teniendo eso que tengo ahí, ya puedo decir cuánto vale la X. Vale 35. ¿Por qué? Porque es separado por el... Porque 90 más 55. No entendí. ¿Qué tiene que ver Porque es 90 más separado 55? por el vértice. Ahí Ahora lo sí. que dice Yosmari sí es una buena justificación. Es opuesto por el vértice con el Es 55, con el 35. Es opuesto por el vértice con el 35. ¿Ok? Ese ángulo que está aquí en negro es opuesto por el vértice con el rojo. ¿Sí se entiende? Y Sí. cuando tú tienes dos ángulos que son opuestos por el vértice, son iguales. X y 35. ¿Sí se entendió? Entonces X es 35. X vale 35. Eso es lo que me dice esto. ¿Sí se entendió? sí.
Nos quedan 2 minutos. Perfecto. En estos 2 minutos no nos da chance de hacer el ejercicio, pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo para dejárselo de tarea. Dice, en el triángulo ABC, en el triángulo ABC de la figura junta, CD es altura. ¿Qué significa que CD sea altura? ¿Qué pasa con CD? Que es ortocentro. No, no es ortocentro. Es ortogonal, si se puede decir. Es ortogonal. Porque el ortocentro es la intersección de las alturas. ¿Ya? Ahí no se Pero si es intersecta altura, ninguna. se puede decir que es ortogonal. ¿No escuché, Dios Mari? Porque esa no se intersecta con ninguna otra altura. Porque no las han trazado. No han trazado aquí las otras alturas. Nada más trazaron una sola. ¿Ya? Por eso no se ha intersectado todavía. Pero, ¿qué característica tiene la altura? Para que sea altura, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser perpendicular. Perpendicular. Aquí se forma el ángulo recto. Ahí está. Muy bien. Entonces, además me dicen que AC es igual a AB. Es decir, este lado es igual a este. Si los puntos de A y B son colineales, entonces la medida del ángulo ACD, ¿cuál es? Si estos dos lados son iguales, ¿cómo es ese triángulo? ¿Cómo es el triángulo ABC? Isósceles. Isósceles. Isósceles, muy bien. ABC es isósceles. Y si ese triángulo es isósceles, ¿cuánto mide este ángulo de aquí arriba? 20. No. 20. Sí, ese sí vale 20. Va a valer 20, muy bien, porque es isósceles. Excelente. Ahora lo que les queda de tarea es saber cuánto vale la X. Ese le va a quedar de tarea. Háganlo y cuando lo hagan me lo escriben al grupo, ¿ok? Porque ya creo que se nos está... Ah, bueno, nos queda un minuto. Yo creo que lo pueden hacer en un minuto, pero se lo voy a dejar a ustedes. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Háganlo ustedes. ¿Quién me dice cuánto vale la X? Está fácil. 70. 70. ¿Por qué 70? Porque 90 más 20 da 110. Y Ajá, 180 menos 110 da 70. exactamente. O sea, 90 más 20 son 110, más 90 más son 180. Entonces la X vale 70. Muy bien ahí, María Esther. Excelente. Aplausos, muchachas. Lo hicieron muy bien las dos. ¿Ok? La felicito. De verdad que me gustó bastante esta clase. Nos vemos otra vez el miércoles a la misma hora, muchachas. Vamos a seguir resolviendo problemitas como este. Recuerden el triangulito de cartulina o de anime, de un material que sea un poquito más resistente, que no se doble. ¿Ya? Me despido por hoy, muchachas, pero les mando un abrazo grande. Pórtense bien y cuídense mucho. Chao, profe. Chao. Chao, niñas. Chao. Chao, chicas. Pórtense bien.